Las personas presentes en esta sala. Tengo 25 personas en sala, eso quiere decir que día que pasa seguimos disminuyendo en participación. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Bien, ¿alguien podría recordarme dónde hemos quedado? Creo que recordar bien. En teoría de regresión. Exactamente, ¿no? Estábamos hablando de la teoría de regresión y habíamos visto toda la parte teórica, lo que faltaba era la parte práctica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Salvo que alguno de ustedes tenga alguna pregunta previa al inicio de la sala, alguna inquietud, algún ejercicio que no hayan podido resolver, algún concepto que no hayan entendido bien. Bien, hemos quedado entonces en esta última parte de lo que es el análisis descriptivo de datos bidimensionales, o sea, variables bidimensionales, y les había dicho que para poder describir también el comportamiento de ellos, dependiendo del tipo de datos, se puede recurrir a esta técnica estadística que consiste en tratar de representar el comportamiento de esos datos a través de un modelo matemático que exprese esa variación de los valores de las variables que están consideradas de manera conjunta. Entonces, habíamos hablado sobre la regresión lineal, que es una técnica o un procedimiento estadístico que permite ajustar un modelo a un conjunto de datos que los queremos utilizar como referencia para ese ajuste. Y el propósito de este procedimiento es, una vez determinado el modelo y verificada su representatividad de ese modelo, podamos utilizar con propósitos de representar, es decir, de reemplazar todos los datos por el modelo, o utilizar el modelo para calcular los valores de alguna de las variables cuando se define o para situaciones definidas de la otra variable, o sea, para el proceso de estimación de alguno de las variables. Ese es el objetivo principal de esto. Les había dicho que la regresión es una ciencia bastante grande, amplia, cada vez más sofisticada y cada vez más, ¿cómo se puede decir?, de aplicación más específica para algunos casos. De manera genérica se puede clasificar en una regresión en función del tipo de modelo que se esté ajustando. Se puede decir que la regresión puede ser lineal o no lineal. En función del número de variables que se están considerando, podríamos decir regresión simple o regresión múltiple. Y existen todavía otros en función del tipo de variable que se utiliza para la regresión. Hay varias subclasificaciones. Lo que nos interesa para este nivel de conocimiento es de que ustedes conozcan esa clasificación básica que genera este subtópico llamado regresión lineal simple, que es nuestro objetivo en esta materia. En esta regresión lineal simple, de acuerdo a lo que se ha definido en esta categoría de lineal y simple, estamos hablando de ajustar la ecuación de una recta utilizando la información de una variable bidimensional x y y, donde en la ecuación de una recta necesitamos identificar una de las variables como la variable dependiente y la otra como la variable independiente. Generalmente es esta yx, como en todo
en todo tratamiento matemático, ¿sí? Entonces, podemos asumir cuando tenemos y la variable dependiente o variable respuesta y x como la variable regresora, tenemos entonces la regresión de y en x. Cuando hablamos de esta condición impuesta de que y es la variable respuesta y x la variable regresora, estamos hablando de la terminología de hablar de la regresión de y en x. Esa terminología establece que la variable y es la variable respuesta y la variable x es la variable regresora o la variable independiente. Entonces, para ello tenemos un conjunto de datos y en ese conjunto de datos lo que estamos haciendo es definir esta ecuación. Para toda la población estaría definida un modelo que cada valor observado en el experimento está explicado por la parte paramétrica del modelo, que es la ecuación de la recta, ¿sí? Y la parte de variabilidad o discrepancia que existe entre los resultados para el mismo valor de x esté explicado por un término que es conocido en estadística como el error aleatorio. Entonces tenemos acá siempre el modelo de manera genérica se va a descomponer en una parte paramétrica y una parte aleatoria. Esa parte aleatoria resume en la información aquellos factores que no han sido considerados en el experimento y que tienen influencia sobre los resultados, o los factores que no se pueden controlar con el experimento, que está atribuido netamente al efecto del azar. En la parte paramétrica lo que nos interesa es el modelo, y para cada modelo se tiene sus parámetros. Los parámetros del modelo paramétrico es, en el caso de la ecuación de la recta, ustedes conocen muy bien, uno de ellos, el término independiente, siempre es la ordenada al origen, y el coeficiente de la variable x siempre va a ser la pendiente de la recta. Estamos hablando de esos dos parámetros que identifican a una recta. Cualquier recta que queramos identificarlos, es suficiente conocer estos dos parámetros y se conocen los puntos de todos los puntos que forman esa recta. ¿Sí? Bien, para determinar los valores que corresponden a estos parámetros y de esta manera identificar la recta que se está ajustando, en estadística disponemos de un método que se llama el método de los mínimos cuadrados, que nos permite hallar valores próximos o valores apropiados como para definir la mejor recta que explica la variabilidad de los datos. Es este método. Se fundamenta en minimizar la función que está definida como la función L, que es una suma de los errores aleatorios al cuadrado. Cuando hago el despejar los errores de este modelo, despejo este epsilon j y elevo al cuadrado y aplico sumatoria, se traduce en este modelo que es este cuadrado, una suma de estos cuadrados, en donde tengo y es el valor observado del experimento, o la variable respuesta, y tenemos la parte paramétrica del modelo, o sea, la recta, que estaría dando el valor que define el modelo para ese mismo punto J,
para ese mismo XJ. Pues tendría Y sub J menos Y sub J circunflejo, que sería el valor calculado. El valor calculado. ¿Sí? Entonces, esta diferencia no es más que esta diferencia Y sub J menos Y sub J circunflejo, dando lugar al valor observado, el valor observado en el experimento o el dato, y el valor calculado es el valor que define para este XJ la recta que estuviera ajustada a este conjunto de datos. Esos errores elevados al cuadrado deben ser minimizados. Estoy diciendo que las observaciones deben estar lo más próximo a la recta. Para identificar la mejor recta, deben ser minimizados. Minimizar significa calcular la derivada e igualar a cero. Entonces vamos a hacer derivadas de esta expresión respecto de los parámetros del modelo e igualamos a cero. Esas derivadas de esta función primero voy a hacer la derivada de suma. Sabemos que la derivada de suma es la suma de las derivadas, entonces tendré la derivada del cociente de esta potencia. La derivada de esta potencia es otra potencia, donde tengo el producto del exponente por la potencia del exponente disminuida en la unidad. Y por la derivada de la base, utilizando la reglita de la cadena, se tiene igual a cero, se tiene esta primera ecuación, lo derivo respecto de beta sub 0. Cuando derivo respecto de beta sub 1, se origina esta segunda ecuación, dando entonces este sistema de ecuaciones normales mínimo cuadráticas. Para hallar esos valores de parámetros que se tienen que definen la mejor recta o la recta mínimo práctica, para hallar esos valores resolvemos este sistema. Resolviendo la primera ecuación para beta sub 0, ella se puede calcular previo cálculo de beta sub 1. Entonces, voy a reemplazar esto en la segunda ecuación. Para resolver el sistema tendría que beta sub 1 sea igual a este cociente de estas sumatorias que genera el concepto de la suma de cuadrados de X por Y, porque es el producto, y en el denominador estas sumas dan nuestra diferencia que corresponde a la suma de cuadrados de X. Si yo divido cada una de estas sumas de cuadrados por los grados de libertad que tienen cada una de ellas, estaríamos hablando del cálculo de la covarianza sobre la varianza de X. O sea, la pendiente de la recta siempre va a ser la covarianza de las variables divididas sobre la varianza de la variable respuesta, no, de la variable independiente del modelo. Y lo reemplazo eso en la expresión anterior, tengo el valor de beta sub 0, que es la media, menos ese cociente de la covarianza sobre la varianza de X multiplicada por la media de X. Con esos dos valores se tiene entonces el modelo de predicción o el modelo ajustado. Con esos valores, la ecuación de una recta. La ecuación de una recta se puede escribir en términos de estos símbolos, letras griegas, con circunflejo o símbolos de letras latinas, representando los mismos conceptos de la recta. Para validar el modelo, para saber si el modelo ajustado realmente representa al conjunto de observaciones que estamos analizando o no representa a todos ellos, entonces tenemos coeficientes estadísticos que se utilizan para ese propósito. Esos coeficientes expresan el grado de dispersión alrededor de la curva ajustada. El primer coeficiente y el más conocido es el coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente de correlación lineal es otro que se calcula en términos de la información de los datos que se ha utilizado
para, para ajustar el modelo que se ha ajustado a esos datos. Por definición, este coeficiente definido por la letra R minúscula es la covarianza sobre la raíz cuadrada del producto de las varianzas de ambas variables. Y si yo saco fuera de la raíz cuadrada, tendría dividido sobre el desvío estándar, el producto de los desvíos estándar de ambas variables. Entonces, el denominador siempre va a ser positivo. El numerador, la covarianza puede ser positiva o puede ser negativa, por tanto, R varía entre -1 y +1. Cuando asume estos valores límites, cualquiera de ellos, se define que la curva ajustada corresponde a una correlación lineal perfecta. ¿Eso qué significa? Significa que la recta que he ajustado a ese conjunto de datos pasa por todos los puntos que representan a esos datos. Estamos hablando de esta representación. Todos los puntos están en una misma línea recta. Como tiene pendiente positiva, su R es +1. Si fuera con pendiente negativa, su R sería -1. Otro coeficiente que se dispone es el coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación se representa por la letra R mayúscula al cuadrado. Su definición establece que resulta del cociente de dos cantidades positivas que representan el grado de variabilidad. El numerador es una expresión que represente la variabilidad explicada por el modelo. Y en el denominador, la variabilidad total de la variable respuesta. Sinónimo de variabilidad es la suma de cuadrados. Si es explicada por el modelo, estamos hablando de la suma de cuadrados del modelo de regresión. Lo mismo en el denominador, variabilidad, suma de cuadrados. La variable respuesta es la variable y, entonces la suma de cuadrados de y. Entonces son los símbolos que representan la definición de este concepto de coeficiente de determinación. Como son cantidades positivas, entonces el coeficiente de determinación asume valores siempre entre 0 y 1. Nunca es negativo, tampoco mayor que 1. ¿Por qué? Porque el numerador es parte del denominador. A lo sumo puede igualar o puede ser 0. Estamos hablando de esa situación cuando el R es próximo de 1. Próximo de 1 estoy haciendo de que la variabilidad explicada sea igual a la variabilidad total, que quiere decir que el modelo pasa por casi todos los puntos. Su variabilidad es ¿cómo se dice? El modelo es mucho más representativo cuando su valor de R es más próximo de 1. Cuando es próximo de 0, la variabilidad explicada tiende a ser 0, o sea que no es un modelo apropiado para representar a ese conjunto. La parte matemática operativa está referida en el cálculo de las sumas de cuadrados. De la variable respuesta es los datos que se disponen comparada con su media aritmética elevado al cuadrado. Cuando desarrollo este binomio, estoy hablando de la suma de las observaciones de y elevados al cuadrado menos la suma de y todo elevado al cuadrado sobre n. O sea, tal como se calcula la variable. Si nosotros en esta expresión sumamos y restamos este símbolo que representa el valor calculado por el modelo ajustado para la variable respuesta, entonces podemos hacer este artificio algebraico de tener estas sumas al elevar
al desarrollar este binomio de Newton se tienen estas sumas de cuadrados y este producto siempre es cero por las condiciones de la definición de la suma de y es su cota respecto de la media va a ser siempre cero. Por consiguiente, este término no afecta y ahí está la descomposición de la suma de cuadrados de la variabilidad total de la variable respuesta igual a la suma de cuadrados del modelo de regresión más la suma de cuadrados de los errores. Esa es la descomposición de la suma de cuadrados o la descomposición de la variabilidad total de la variable respuesta. ¿Cómo se calcula esta suma de cuadrados? A través de esta fórmula. Esta otra suma de cuadrados tiene una fórmula de cálculo que hace referencia al coeficiente que es la pendiente de la recta ajustada por la suma de cuadrados de x por y. La suma de cuadrados de x por y es esta sumatoria, o en términos de productos quedaría la suma de estos productos menos la suma, este producto de estas sumas sobre n. Entonces, cuando reemplazamos ello, tenemos entonces, ¿qué cosa? La suma de cuadrados del modelo de regresión sobre la suma de cuadrados de la variable respuesta es el R cuadrado. Y la suma de cuadrados de regresión está dada por este producto y la suma de cuadrados de Y tenemos acá. El beta sub1 circunflejo es la suma de cuadrados de X por Y sobre la suma de cuadrados de X. Entonces tenemos este cociente. Y este cociente no es más que el R minúscula elevado al cuadrado. Porque el R minúscula es la raíz cuadrada de ello. La raíz cuadrada. Entonces el R mayúscula cuadrado no es el R minúscula toda elevado al cuadrado. Esa es la relación que existe entre los R's, dando una forma de cálculo. Basta determinar el R minúscula, elevo al cuadrado, tengo el R mayúscula. Y lo único que tengo de bueno del R mayúscula es de que estoy calificando o estoy interpretando en proporción de variabilidad explicada por el modelo. Nada. Esa es la parte teórica. La parte práctica es manipulación de esas sumatorias. Tenemos ahí el ejemplo de un ejercicio que hace referencia a dos datos que son obtenidos de un grupo de atletas nivel competitivo mundial, donde tiene una de las variables está referido al peso corporal que está leído en libras, y la otra variable Y es mejor levantamiento de peso que ha podido realizar y también expresado en libras. Tenemos, por ejemplo, el primer atleta, su peso corporal fue 134 libras, ha logrado como mejor levantamiento unas pesas que pesaban 135 libras. Y así la lectura es para cada uno de estos 2, 4, 6, 8, 10 datos. 10 atletas que han sido tomados en cuenta. Determinar si existe una función que pueda representar el comportamiento de estas dos variables. ¿De quién? Del levantamiento, del mejor levantamiento en función de su peso corporal. Queremos entonces una regresión del peso de mejor levantamiento como función del peso corporal. La variable Y es la variable respuesta, la variable X es la variable regresora o la variable independiente.
Bien, podemos utilizar la máquina de calcular para este propósito o también hacerlo a papel y lápiz. Si vamos a hacerlo a papel y lápiz, estaríamos hablando de calcular el valor de beta sub 0 y beta sub 1, o el valor de A y de B. El valor de beta sub 1 sabemos que es la covarianza de X y Y sobre la varianza de X. Esa es la forma para el valor de B. Entonces, para calcular la covarianza, de que si voy a hacer a papel y lápiz, tendría necesidad de ¿qué? De buscar la media del producto de X por Y y luego la media de X y la media de Y. Entonces tendríamos a papel y lápiz, no he desarrollado acá, está aquí o no está, no está papel y lápiz. A papel y lápiz tendríamos que hacer una tablita donde tendríamos que colocar lo siguiente, teniendo entonces aquí las observaciones de X y de Y. Aquí tendría la suma de X, la suma de Y, buscaría X cuadrado, Y cuadrado, para tener la suma de X cuadrado, la suma de Y cuadrado, y tendría que buscar el X por Y para buscar la suma de X por Y. Con esas sumas, dividiendo sobre el número total de observaciones, se tienen las medias aritméticas y con ellas se pueden calcular las varianzas, se puede calcular la covarianza y todas las fórmulas que participan en la identificación de estos coeficientes de A y de B. La otra manera es utilizar la máquina de calcular. Para la máquina de calcular, si ustedes me acompañan con su máquina, tendrían que entrar al modo STAT. Como se trata de un análisis bidimensional, entonces tienen que elegir entre la opción 2 y la opción 8 como modelos posibles para ser ajustados a este conjunto de datos. El modelo sencillo, el que hemos visto, es el de la red, que está en la forma A más BX. Cuando ustedes activan este comando, les va a pedir ingresar los datos en esta secuencia de identificado quién es la variable X y quién es la variable Y, siempre en la forma de par sin desordenarlo. Entonces ustedes verán cómo ingresarán X primero, Y después, o en la forma de par, cada uno manipula de distinta manera su máquina de calcular. Una vez que han ingresado estos datos, salen de la pantalla con la tecla AC, haciendo que la máquina guarde en memoria toda esa información. Muy bien. La lectura de los datos, ustedes saben que está dada por ChipStat y aparece ahora de las opciones de suma y bar, aparece la opción de regresión y aparece la opción de minimax. Es un método estadístico que no nos corresponde en este caso. En las opciones de suma existen ya no solamente dos sumatorias, existen, aquí hay 2, 4,
8 sumatorias que son las sumatorias que se utilizan para el cálculo de los 8 modelos que tiene la máquina. En la opción bar ustedes van a ver no la media de X y los desvíos de estándar de X, sino la media de X y la de Y y los desvíos estándar de X y las de Y. En la opción de regresión van a ver los coeficientes A y B que corresponden al beta sub 0 circunflejo y beta sub 1 circunflejo que generan la recta ajustada que sería dada por el valor de A más el valor de por X. Fuera de ello tienen la opción del E minúscula, la opción del X circunflejo y del Y circunflejo. Lecturas del proceso de el análisis de regresión. El Y circunflejo, ¿qué significa? El Y circunflejo significa la ecuación de la recta ajustada con los coeficientes que corresponden. Para este conjunto de datos, por ejemplo, el valor de A es menos 64,61 y el valor de B es 2,063. O sea que el modelo ajustado tiene esta forma. ¿Qué quiere decir? Que el peso de mejor levantamiento para un atleta que tiene un peso corporal de XJ va a ser dada por esta suma de menos 64,61 que se resta a 2 veces su peso corporal. A 2,60 es el peso corporal del atleta. Entonces, el coeficiente o término independiente es la ordenada al origen que dice cuál es el peso de mejor levantamiento que va a tener un atleta cuyo peso corporal es 0. Es negativo, un peso negativo, no existe. O sea que en el modelo pueden haber resultados que cuando queremos interpretar no da información porque no hay levantamiento negativo de peso negativo. Pero eso porque este valor de menos 64,61 sería la recta que está cruzando cuando x es igual a 0. Estamos hablando de este punto negativo. Entonces, pero los datos que estamos utilizando no incluyen pesos corporales pequeños. Entonces se incluye una nube de puntos que está alejado de esa región. Esa nube de puntos me garantiza el comportamiento de una recta en esa región. Fuera de esa región no sabemos cómo se comporta la curva. Por consiguiente, esta interpretación a veces cae fuera del contexto del ejemplo o del ejercicio. El valor que corresponde a la pendiente me está indicando cuánto varía la variable respuesta por unidad de variación de la variable independiente. O sea, por ser positivo, está indicando que por cada kilo corporal, el peso de levantamiento óptimo aumenta en 2,06 kilos o libras a este valor. Entonces va incrementándose, por eso se llama indica el grado de variación de la variable respuesta por unidad de variación de la variable independiente. O sea, lo que significa el concepto de tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto es variación en Y sobre la variación en X. Esa es la interpretación que se da a este valor que se obtiene como pendiente de la recta. ¿Lograron? Si van a la lectura del R, el R es 0,9673.
es signo positivo, quiere decir que existe una correlación lineal directa. ¿Qué quiere decir? Que el peso de levantamiento óptimo tiene un comportamiento de dependencia lineal directa con el peso corporal del atleta. Pero no especifica, solamente estamos viendo de que es un valor que es próximo a 1 y que tendría una casi correlación perfecta. Casi, pero no es. Si elevo al cuadrado el R cuadrado, que es 93.58%, quiere decir 93,58%, casi 94% de la variabilidad total es explicado por el modelo que se ha ajustado. Hay un 6% de variabilidad que no es explicado. Dependiendo de qué tipo de seguridad queremos, podemos considerar como una recta muy buena o nada representativa de los datos, dependiendo del objetivo que se quiera dar a ese modelo. El modelo ajustado que explica alrededor del 94% de la variabilidad total de la variable respuesta. ¿Ok? Esa es la parte práctica que está relacionada con ajustar una recta a un conjunto de datos cualquiera. Su aplicación, por ejemplo, determinar el peso de levantamiento óptimo para un atleta cuyo peso corporal es 185. No tengo ese valor de 185 acá. Entonces quiero utilizar el modelo para ver cuánto se espera en promedio que sea su peso óptimo de levantamiento. En promedio va a ser reemplazando en la ecuación, se tiene 317.1 libras. La manipulación. El X, 185, luego chip stat, voy a la opción de regresión y pongo Y circunflejo y hago igual, va a dar el mismo resultado. Para eso es utilizado esta opción de resultado del análisis de la regresión. ¿Está bien? Bien, ampliando la teoría ahora para otros modelos. No voy a entrar a la parte teórica de esos modelos, sino simplemente a que ustedes sepan que en la máquina de calcular existen esos 7 modelos. Si ustedes van a la opción de Mode Stat y van a verificar que existe la opción 1 que hemos utilizado para el análisis unidimensional. ¿Sí? A partir de la opción 2 es para el análisis bidimensional y está dada la opción 2 para la ecuación de la recta. La opción 3 está simplemente el cx cuadrado. Hace referencia a la ecuación de la parábola. Y la ecuación de la parábola es esta ecuación donde se tiene el y igual a más b más c por x cuadrado. Toda ecuación de segundo grado. De segundo grado representa siempre una parábola. Luego tenemos esta en el formato de a más b por logaritmo de x. Es la ecuación logarítmica. ¿Sí? Ecuación logarítmica. Luego tenemos esta que es la ecuación exponencial de base e, donde los coeficientes son para los parámetros del modelo son esos coeficientes. Luego tenemos la función exponencial de base b, que es otro modelo. El modelo 7 es la función exponencial y el modelo
8 es la función recíproca de la variable independiente. Bien, todos ellos son modelos lineales o linealizables que corresponden a la teoría del análisis de regresión lineal. Cuando nosotros queremos utilizar otro modelo, por ejemplo, en el modelo que hemos ajustado, que es la recta, el R fue 0,9673 o el R cuadrado 0,9358. Si quisiera verificar la existencia de algún otro modelo que tenga un R mucho mejor, más próximo de 1, entonces puedo utilizar la máquina de calcular viendo cuál es el comportamiento de los datos, a qué modelo se puede aproximar. Por ejemplo, al modelo logarítmico. Entonces, ¿qué voy? Estando con los datos en la máquina de calcular, lo único que tengo que hacer es cambiar el tipo de modelo, nada más. Para cambiar el tipo de modelo, voy a ChipStat, tipo, y me traslada a esta pantalla y con ella voy a dar la elección 4 y coloco a C. Porque una vez que he colocado 4 me va a enviar a la pantalla de los datos. Como no tengo que cambiar los datos, entonces voy a utilizar los mismos datos para ajustar este modelo. Entonces con la tecla AC voy a salir de allá y hago la lectura de los resultados, el valor de A y el valor de B, reemplazando, genera este modelo, ahora en la que se tiene ¿qué cosa? El peso de levantamiento óptimo en función del logaritmo del peso corporal. Si yo busco el valor de R, el valor de R es 0,9722, su R mayúscula cuadrado es casi 94.5%. Ha aumentado el grado de representatividad. Por tanto, este modelo es más representativo que el modelo lineal que he ajustado. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona o el atleta que pesa 185 debería estar levantando alrededor de 320 libras de levantamiento óptimo. Esa es la finalidad de la existencia de estos modelos, que son modelos linealizables, que hacen referencia a otras funciones que se pueden utilizar como modelo por problemas de transformación. Bien, si me han entendido, voy a dejar como tarea que con ese conjunto de datos ustedes hagan los cambios del modelo correspondiente y extraigan los coeficientes, los valores de los coeficientes, los valores de R y de R cuadrado, pueden calcular elevando al cuadrado. Para todos los modelos de la máquina de calcular. Comparen después estos valores de R para ver si alguno de ellos tiene una mayor representatividad. Y de esa manera se elige el modelo más representativo del conjunto de datos. Y con ello queda concluido el capítulo de descripción de variables bidimensionales. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar en un libro un conjunto de datos.
Voy a buscar en el Walpole. ¿Dónde está su Walpole? A ver, este ejercicio. A ver, dice 15,3. Encuentre la estimación en... Dice, encuentre la estimación por mínimos cuadrados para el parámetro beta en la ecuación lineal que está dada por esa ecuación. Estime la recta de regresión que pasa por el origen para los datos siguientes. ¿Qué han entendido de eso? Tenemos lo siguiente. Como solución, tenemos que la media de Y, o sea, en promedio de Y para un X igual a beta por X está indicando de que nosotros demos el Y sub J es igual a beta por XJ para todo más epsilon J, para todo J que corresponde a los valores de 1, 2, puntos suspensivos hasta N. Eso es lo que está pidiendo que ajustemos. O sea, sin considerar la ordenada al origen. Entonces, cuando vamos a aplicar mínimos cuadrados, cuando aplicamos mínimos cuadrados, significa definir la función L, que es la sumatoria de los epsilon J al cuadrado, para J variando desde 1 hasta N,
va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los y sub j menos beta xj. Todo esto elevado al cuadrado para j variando desde 1 hasta n. Esa es la función mínimo cuadrática. Esa función debo minimizar, entonces lo único que tengo que hacer es una derivada nada más. Tengo que derivar la función L respecto de beta y calcular para el beta circunflejo e igualar a 0. Esa derivada es sencilla. Vamos a hacer esto equivale a la sumatoria de la derivada respecto de beta. ¿De quién? De y sub j menos beta x sub j elevado al cuadrado para j variando desde 1 hasta n. O sea, al hacer esta derivada tendría, ¿qué cosa? Tendría la sumatoria de 2 por y sub j menos beta x sub j elevado a la 1 por 0 menos xj, con j variando desde 1 hasta n, y esto debe ser igualado a 0. La derivada de una potencia es el exponente por la potencia con exponente disminuido en 1. 2 menos 1 es 1. Por la derivada de la base de xj respecto de beta es 0. De bj, xj, beta por xj respecto de beta es menos xj. Entonces voy a resolver esta ecuación. ¿Y qué es lo que genera? Este menos con este 2 sale fuera de la suma y quedaría entonces, ¿qué cosa? Pasando al otro miembro tendría la sumatoria de j variando desde 1 hasta n de xj por YJ más o menos el menos 1 con el 2 estoy pasándolo al otro lado. Entonces tendría beta circunflejo, porque esto es para circunflejo, xj cuadrado igual a 0. El 2 y el menos 1, o sea, menos 2, pasa al otro miembro a dividir, va a ser igual 0. Entonces, de acá puedo hacer esta sumatoria, distribuir las sumatorias. Tendría la sumatoria de xj y sub j para j variando desde 1 hasta n menos beta circunflejo por la sumatoria de xj al cuadrado con j variando desde 1 hasta n es igual a 0. De aquí se puede despejar beta circunflejo que viene a ser igual a ¿qué? La sumatoria de xj y sub j con j variando desde 1 hasta n, y aquí tendría la sumatoria de xj al cuadrado con j variando desde 1 hasta n. Esa es la respuesta al primer inciso A.
encuentre, dice, la estimación por mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados significa minimizar esta función derivando para la ecuación que está dada de esta manera. Esta representación de esto significa que yo tengo las variables respuesta en función de x, entonces puedo expresar para cada observación en el mismo formato. En el mismo formato, solamente que sujeto al subíndice j. Y a ese modelo voy a despejar el epsilon, elevo al cuadrado, y tengo la función mínimo cuadrática que tiene que ser minimizada a través de la derivada igualada a 0. Como se trata de un solo parámetro, es una sola derivada. ¿De acuerdo? Ahora, el inciso B dice, estime la recta de regresión que pasa por el origen para estos datos. Está hablando de esta ecuación que pasa por el origen, o sea, no tiene ordenada al origen. La ordenada al origen es 0. Está hablando de esta ecuación. Está hablando de estimar este valor de beta. Para ello necesito estas sumatorias y hacer el cociente. Entonces, con esos datos voy a hacer ¿qué cosa? Voy a generar una tablita, ¿no? Una tablita acá que va a ser, por ejemplo, son ¿cuántos? 2, 4, 6 datos. Entonces podría colocar acá esos 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Híjole, me ha fallado. Me ha fallado. Voy a llevar al otro lado entonces. Voy a hacer lo siguiente. Esta tabla al otro lado. Y en esta voy a hacer lo que estuve haciendo. Uno, dos, si voy a hacer a papel y lápiz, tendría que hacer eso entonces. O sea, voy a tener los valores de X y necesito X al cuadrado y necesito el X por Y. Entonces el valor de X es 0.5, 1.5, 3.2, 4.2, 5.1 y 6.5. Y aquí voy a tener los totales, que sería ¿cuánto? Totales tendría aquí 10, 12, 14, 15, 20, 8,
13, 17, 20, 21. 21.0. En Y tengo el valor de 1.3, 3.4, 6.7, 8.1, 10.0 y 13.2. Sumados tendría 7, 14, 14, 16. Serían 4 más 8, 12, 12, 18, 21, 22. Va 3, 4, 42.6. El x cuadrado, 0,5, aquí ya tengo que hacer con una máquina. 0,5 al cuadrado igual a 0.25. 1.5 al cuadrado, 2.25. 3.2 al cuadrado, 10.24. Luego 4.2 al cuadrado, 17.64. 5.1 al cuadrado, 26.01. 6.5 al cuadrado, 42.25. Si yo sumo más 26.01 más 17.64 más 10.24 más 2.25 más 0.25, la suma total da 98.64. El x por y, 1.3 por 0.5 es 0.65. 3.4 por 1.5, 5.1. 6.7 por 3.2, 21.44. 8 por 4.2, 33.6. 10 por 5.1, 51. 13.2 por 6.5. 85.8. Si yo sumo con 51 con 33.6 con 21.44 con 5.1 con 0.65, la suma da 197.59. Entonces, con ese valor tenemos beta circunflejo será igual a ese cociente de 197.59
sobre 98.64 dividido sobre 98.64 da 2.003. Un valor aproximado de eso. ¿Alguna pregunta? Todo claro Ese eso. es el ejercicio relacionado con esa pregunta. Se puede utilizar para ajustar, por ejemplo, la recta con ordenado al origen. ¿Cuál sería la recta con ordenado al origen? Podría dividir esto en este sector y podría decir, por ejemplo, estimar para si vamos a hacerlo a papel y lápiz, sabemos qué cosa. Solución sería entonces que B, que es beta sub 1 circunflejo, es ¿qué cosa? La suma de cuadrados de x por y sobre la suma de cuadrados de x. ¿Eh? Suma de cuadrados de x por y sobre la suma de cuadrados de x. Ese es el valor de beta sub 1. Esa suma de cuadrados de x por y es ¿cuál? ¿Cómo se calcula ella? Se calcula haciendo la suma de x por y, que es 197.59, menos la suma de x, que es 21, multiplicado por la suma de y, que es 42.6. sobre n, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la suma de x, suma de cuadrados de x es 98.64 menos 21 al cuadrado sobre 6. Esa es la fórmula de cálculo para la ecuación de una recta que pasa por el origen. No, que pasa con una ordenada al origen A y tiene pendiente igual a B o beta sub. Entonces la pendiente es ese valor. Si nosotros hacemos esas operaciones, tenemos el valor de beta. A ver, 197.59 menos 21 por 42.6 dividido sobre 6. Eso da una suma de cuadrados del producto
de 48, 49. Y el denominador es 98.64 menos 21 al cuadrado sobre 2514. Entonces, ¿cuánto da eso? $1.93. Y el A que es el beta sub 0 circunflejo es la media de Y menos beta sub 1 circunflejo por la media de X. O sea, estaríamos hablando de la media de Y es 42.6 sobre 6 menos este 1.93 sobre 6. Entonces, por 21 sobre 6. ¿Cuánto dio el valor de A? 0.3492. Entonces el modelo es Y circunflejo J es igual a 0.3492 más 1.93 por XJ. Este es el modelo. Cuando no se restringe, y este era el modelo cuando se restringe, y es circunflejo sub J es igual a 2.003 por XJ, es el modelo cuando se restringe pasar por el origen. Bien, espero que te haya entendido. Con la máquina de calcular podían ingresar esto. Si ustedes van a su máquina de calcular y colocan en el mode stats y opción 2 e ingresan 0.5 para X igual 1.5 igual 3.2 igual 4.2 igual 5.1 igual 6.5 igual y retornan para ingresar Y con 1.3 igual 3.4 igual 6.7 igual 8 igual 10 igual
13.2 igual. Si vamos a la lectura de los resultados para la regresión, el valor de A es igual a ¿qué? 0,3492. Es el mismo valor. Chip stat, regresión, el valor de B es igual a ¿qué? 1.928798, que es 1.93. Es el mismo resultado. Si yo voy a hacer chip stat, regresión, y voy a buscar el valor de R, para esta recta ajustada, el valor de R para esta 979, 0,9979, que si yo elevo al cuadrado, tengo el R cuadrado, que da 0,9978, casi 100%. ¿Ok? No hay forma de poder hacer esta estimación. La única manera de hacer la estimación es sabiendo esta deducción de este cociente. La suma de x por y dividido sobre la suma de x al cuadrado. Si yo hago ese cociente en las sumatorias, tendría que hallar este valor de chip stat, sumas, o suma del producto, que es 5, voy a dividir sobre chip stat, sumas, la suma de cuadrado, que es 1, al hacer la operación va a dar 2.003, el mismo valor. Eso ya sería utilizando la deducción teórica que hemos hecho en la etapa anterior. El R, ¿cómo se lee R para esto? El mismo R en bajo, creo. Subir la diapositiva al Zoom para ver un poco más. Sí, sí. Ya, como hemos acabado, voy a inmediatamente subir. ¿Alguien más? Entonces les agradezco la presencia de ustedes. Los espero el lunes para la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el lunes.